Buenas tardes. Agradezco a todos los presentes su asistencia a este acto en esta calurosa tarde del mes de julio en Málaga, que realmente requiere un gran esfuerzo para salir de casa. En el año 2010 realicé el proyecto de reparación de la cubierta y interior de la capilla de la Congregación de Mena, siendo hermano mayor Antonio Jesús González. Allí intervino un magnífico pintor y restaurador que está aquí hoy presente, que es José Andrés García, hermano de Eva, restaurando las pinturas del camarín y realizando una nueva decoración de la bóveda con magníficas pinturas imitando mármoles nobles. Todavía no había conocido yo a Eva, pero ya su hermano me hablaba de ella. Hago esta introducción para explicar mi presencia en esta presentación, que como veis parte de la Congregación de Mena. En mayo de 2015, en homenaje a Bernardo de Gálvez en el puerto de Málaga, me presentaron a Eva. Ese mismo año, en la Semana Santa, presidió la comitiva de la Virgen de la Soledad el almirante Santiago Bolívar. En estos días, aunque ya nos conocíamos de años anteriores, se estrechó nuestra amistad entre almirante y yo. Por este motivo me invitó a la cena de gala del Día del Carmen en Rota, en la cubierta del portaaviones Juan Carlos I. Allí estaba Eva, recién condecorada con la cruz del Mérito Navarro. Cuando pregunté sobre su relación, sobre qué relación tenía con la Armada, me decían que tenía muy buena relación con los almirantes. También me comentaban que tenía una estrecha relación con la Marina Americana, con la Brigada Naval Americana y con la Embajada de Estados Unidos. Al año siguiente nos volvimos a encontrar en la cena de gala en Rota, esta vez con el almirante Franco Suárez. Y creo que fue desde entonces cuando conocí su gran proyecto de la creación en 2016 de Legacy, para fomentar el conocimiento de la historia común de España y Estados Unidos, especialmente en la ayuda que prestamos para su independencia. Ella era la presidenta y mi amigo el almirante Bolívar, su vicepresidente. Desde entonces Eva ha contado con María Dolores y conmigo en los actos más importantes que ha desarrollado de Legacy. Estuvimos en la Embajada de Estados Unidos con ella un par de veces, en la isla de Menorca, en la presentación del libro del almirante Ferragut y en otros actos en Sevilla y en Madrid. En estos actos siempre estaban presentes los más altos jefes de la Armada y del Ejército, que yo ya conocía porque habían participado en Mena a lo largo de los años. Así pues, todo esto enlaza para explicar el inicio de la presentación junto al hermano de Eva, el pintor de nuestra capilla. Eva nació en Bilbao y creció en Málaga, ciudad en la que trabajaba como productora y locutora de radio cuando le ofrecieron la oportunidad de expandir su talento en Chicago. Es por ello por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito internacional en Estados Unidos y Latinoamérica, de los cuales 15 los ha dedicado a la comunicación, al protocolo y las relaciones institucionales, especialmente en el ámbito de defensa y seguridad. En 2004 regresó a España y desde entonces se ha convertido en promotora incansable de la difusión del legado español en los Estados Unidos. Eva tiene un máster en Dirección de Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas, está graduada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Turismo. Ha efectuado en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa el curso de Defensa Nacional y de Ciberseguridad. Es multilingüe, habla inglés, italiano y francés. En el año 2022, Su Majestad el Rey Felipe VI le concedió la encomienda de la Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a su inestimable labor como presidenta y fundadora de Legacy, por medio de la cual ha ayudado de modo decisivo a destacar y dar visibilidad a la contribución histórica y cultural de España en los Estados Unidos de América.
En 2020 la nombraron embajadora de marca Ejército. En 2019 recibió el más alto reconocimiento de los precios anuales de la Armada Española, la mención especial Premios Armada. Además, como ya he dicho antes, fue condecorada con la Cruz del Mérito Naval. Desde 2018 es vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Junta Directiva, con sede en Washington, de la Liga Naval Americana. En 2019, en Norfolk, Virginia, recibió el galardón del presidente nacional de la Liga Naval Americana por su excepcional apoyo a los objetivos y misión de la organización. También es académica correspondiente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y de la Academia de Ciencias y Artes Militares. El 9 de diciembre de 2014, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó que se colgara el cuadro de Bernardo de Gálvez en el Capitolio. Por su apoyo en este proceso, entre otras acciones, fue galardonada con la 5ª edición del Premio Bernardo de Gálvez. Es embajadora en Europa de la Asociación Bernardo de Gálvez. Ha intervenido además como editora, coordinadora y coautora de 2 libros: George Washington y España, el legado del Ejército Español en los Estados Unidos, y también Farragut y Menorca, el legado español en la US-Navy. Desde 2010 trabaja en la multinacional Indra como responsable de relaciones institucionales en el área de defensa. Hace ya algunos años, una noche, cenando juntos con María Dolores, Eva nos contó en primicia que estaba escribiendo un libro sobre la primera almirante española y nos leyó algunas páginas del inicio. Fue impresionante lo que describía y nos quedamos muy gratamente sorprendidos. Desde entonces he esperado a su publicación, que ha tenido lugar a principios de este año, acompañándola en su primera presentación en Madrid. Al leer el libro, he comprobado que todas las expectativas que tenía sobre su contenido se cumplen sobradamente. Eva ha sabido volcar su entusiasmo sobre nuestra historia y la relación con Estados Unidos en una magnífica novela donde nos lleva en paralelo con personajes y hechos reales y otros creados por ella, donde de una manera ordenada van apareciendo los hechos históricos en los lugares que ella ha escogido para desarrollar la trama. Ella ha querido que Málaga sea especialmente protagonista en la novela, pues aquí están sus raíces y su familia. Son protagonistas diferentes mujeres de 8 generaciones de la familia Ponce de Villasanta, que a lo largo de 2 siglos mantienen el legado de Isabel Barreto, la primera almirante de la Armada Española. Todo ello teniendo presente las dificultades que tenía la mujer para estar presente en la vida en aquella sociedad. Pero que mejor nos va a hablar del libro su autora, Eva García, a la que le cedo la palabra felicitándola por hacernos llegar este magnífico libro. Ahora vamos a proyectar un vídeo que nos trae Eva. Año del Señor de 1596. Un barco a la deriva y el cuaderno de bitácora de la primera mujer almirante de nuestra historia, una intrépida gallega de nombre Isabel Barreto. Ella se convierte en el referente de la familia Ponce de Villasanta. Esta historia está inspirada en hechos reales, en una época de la que solo podemos intuir la dureza del entorno de los que la protagonizaron. Viajaremos a aquellos inexplorados años para ser testigos, con fugaces momentos, de lo que ocurrió gracias al relato de Sara, madre, hija, esposa y sobre todo guerrera incansable, con un inquebrantable espíritu de superación. Navegaremos por el reinado de Felipe II, nos enfrentaremos a los ingleses invasores, conoceremos más del siglo de las luces y de la guerra de independencia norteamericana. Nos encontraremos de frente con la Revolución Francesa. Os invitamos a subir con Sara al desván de los recuerdos, a trastear en sus cajas y leer en sus documentos, para poder intimar con esta familia. Los Ponce de Villasanta son fuertes como un roble y duros como la piedra. Su vida no fue fácil, pero a pesar de los avatares del tiempo con sus impredecibles misterios, logran crecer en la adversidad. Se hacen fuertes, a veces
casi invencibles. Muchas gracias, Álvaro, por el recorrido sobre mi vida profesional y nuestra relación personal. Muy buenas tardes a todos. Estoy más que... Año del Señor de 1596. Estoy hablando sobre un barco a la deriva y el cuaderno de bitácora de la primera mujer almirante de nuestra historia. Una intrépida gallega de nombre Isabel Barreto. Nunca me había interrumpido a mí misma. Esto es muy original. Bueno, estoy encantada de estar, estoy más que encantada de estar en Málaga. Llevaba mucho tiempo queriendo venir a esta mi ciudad a presentar la Casa del Algodón, que ha sido totalmente una catarsis para mí. Me encanta ver a familiares y amigos, me encanta ver a gente joven. Valeria, es magnífico tenerte aquí. A mi equipo de turismo, porque esta novela tiene que ver mucho también con el turismo. A amigos de mi hermano, a amigos de la infancia y a personas nuevas que vienen para conocer un poquito más sobre Sara Ponce de Villasanta y sobre la primera mujer almirante de la historia. Realmente el poder escribir sobre mi ciudad ha sido un lujo, porque en el proceso de investigación sobre la novela he aprendido y he recibido muchísimo más de lo que pensaba. Me alegro muchísimo de que hayas leído la novela, Álvaro. Es una novela que están leyendo casi más hombres que mujeres, lo cual me sorprende muchísimo y me parece un nuevo nicho en el mundo de la literatura. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo escribiéndola. Creo que me dijiste que tenías una pregunta para mí, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo varias preguntas que hacerte, porque la novela tiene más de 500, casi 600 páginas, y entonces está llena de datos históricos. Entonces, ¿cómo has podido recopilar todos esos datos para hacer la novela? El proceso es verdad que ha sido un poco tramposo, porque yo tenía en cartera un montón de información que yo ya había leído. Como bien has dicho, tengo otros 2 libros que son Gratis et Amores para el Gobierno de España, para que todos conozcamos un poquito de nuestra historia. Entonces yo soy una enamorada de la isla de Menorca, a la que por el motivo de ser la presidenta de la Liga Naval Norteamericana de España por varios años y luego ser la responsable de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, pues fui mucho tiempo. Y mi gran sorpresa visitando la isla fue saber, cuando yo vine de Estados Unidos, no lo conocí en Estados Unidos, lo conocí aquí, que el primer almirante norteamericano era de sangre española, el almirante Farragut. El almirante Farragut es un héroe nacional, admirado por Abraham Lincoln, tiene plazas con su nombre, colegios con su nombre. Y la historia de Menorca siempre me había apasionado y yo había estudiado mucho sobre esa historia de Menorca desde que llegué en el 2004. Lo que ocurrió fue que en el año 2012 el Museo Naval me nombra Relaciones Institucionales de una exposición que había en Madrid que se llamaba No fueron solos. Ya el título en sí mismo me parecía muy atractivo. Y en lo que consistía esta exposición era en la importancia de la mujer española en lo que es la época de la conquista o de la llegada a América. Claro, al ser relaciones institucionales tuve que volver a leer, informarme, y ahí es donde conocí a Isabel Barreto. Hombre, Pedro Luis, bienvenido, siéntete como en tu casa. La verdad es que no. Pedro Luis ha sido un gran apoyo en la presentación de hoy. Le agradezco mucho que esté aquí, porque viene de Sevilla. Me gustaría que todos le dierais un caluroso aplauso por agradecimiento, porque viene corriendo. Afición, sigue tú, que yo vengo afición. Entonces, yo conocí a Isabel Barreto en el Museo Naval. ¿Y cómo la conocí? No hay ninguna imagen de Isabel Barreto. Por ahí en redes se ve a una chica jovencita que creo que es Inés del Alma Mía, pero bueno, es la única imagen que había de ella. Yo conocí el tipo de ropa que llevaba, conocí la caja de caudales que iba en el barco,
conocí cómo sobrevivían a las travesías cuando se quedaban sin alimentos frescos, qué era eso del escorbuto. El caso es que durante todas las semanas que duró la exposición, yo era como una niña pequeña. Cada vez que iba descubría algo nuevo, me quedaba observando las vitrinas de todo lo que estas mujeres, en su mayoría andaluzas, porque había muchísimas de Andalucía, registradas. Más de 10.000 mujeres se fueron a hacer las Américas. Esos son en registro oficial, pero por supuesto había muchas que no viajaban en registro oficial. Y estas mujeres no lo tenían nada fácil, ni para salir ni cuando llegaban allí. Pero es cierto que cuando llegaban allí tenían unas autoridades y unos privilegios diferentes a los que había aquí. Por ejemplo, si el virrey moría, su esposa se convertía en la virreina, o si el gobernador moría, la esposa se convertía en gobernadora. Y eran mujeres de armas tomar porque llegaban a un lugar donde, pues por ejemplo, en la mayoría de los casos llevaban a lo mejor 5 o 6 años sin ver a sus maridos, y cuando llegaban allí había aumentado la familia considerablemente, con lo cual tenían que aceptar a esta nueva familia, o tenían la responsabilidad del tema de la gastronomía, ¿no? de la enseñanza, ellas se llevaban todas las herramientas para tejer, la lectura. Entonces, yo tenía en mi cabeza una historia desde que llegué en el 2004, y tenía la historia que había conocido tan interesante sobre el legado español de los Estados Unidos aquí en España, con ese almirante de Menorca y esa fascinante historia de la isla de Menorca que apenas se conoce. Entonces, lo que pasó fue culpa de mi madre, porque de pronto viene mi madre de Bilbao, vasca, muy directa y muy sincera. O la quiere, pero te da fuerte, ¿eh? O sea, no se anda con tonterías. Y un día vine y me dijo, hija, es que estoy ya harta de tantos muertos vivientes, de alienígenas, de dragones voladores. Ya no hay historias como las de antes. ¿Por qué no escribes algo para mí? Como si esto de escribir fuese una cosa... Pero yo me quedé con la idea, y eso era enero del 2010, era diciembre del 2017, enero del 2018, y me puse a escribir una novela con historias de mujeres de fuerza, inspirado en todas nuestras madres, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que no hablamos con nuestros mayores y que no conocemos nuestra historia pasada. A lo mejor conocemos la historia de nuestros padres, pero no conocemos la historia de nuestros bisabuelos, seguro que no, ni de nuestros abuelos. Y entonces, entre el proceso de investigación, que ya estaba medio hecho, y la petición de mi madre, pues empecé con Isabel Barreto. Y ahí sí que tuve que leer a fondo, porque yo quería que todo lo que se contase sobre Isabel Barreto, que es la primera mujer almirante de la historia, yo diría más allá de España, de la historia, yo quería que fuese todo muy preciso en el tema histórico. Entonces leí muchísimos manuscritos de que pasaba en esas travesías en aquella época, y leí mucho sobre ella, pero yo no quería que fuese un libro sobre ella, yo quería que fuese un libro sobre una mujer española, y que ella fuese el referente de otras muchas personas, mujeres, hombres, familias, porque su historia de coraje, de fuerza y de valentía me inspiró, y la vi como una visionaria en su época, porque Isabel Barreto se casa con 18 años con Álvaro de Mendaña, que por mucho tiempo le llamaba Álvaro Mendiola, porque siempre se me venía, hay veces que digo Álvaro Mendaña en vez de Álvaro Mendiola. Me encanta que estés hoy presentándolo conmigo, tenías que ser tú. Y ella se casa con Álvaro de Mendaña, que tenía 44 años. Ella da la dote, o sea, es ella la que está empoderada, y se casa con él porque era un navegante experto, y Isabel tenía muy claro que ella quería conocer el mundo. Entonces se empeña 5 años con todo el dinero de su dote y lo que pudo recabar su esposo
para preparar 4 naves para una expedición. Y bueno, pues aparte del dinero y los permisos del rey, pues ella era una mujer muy astuta, y cuando llegó la nueva virreina, que era una señora que se llamaba Teresa de Castro, que además era de Galicia, pues se hizo muy amiga de ella y formó parte de su corte, y con eso ella consiguió, a través de las relaciones, que las relaciones son las que mueven el mundo, pues que su expedición tuviese apoyos más abundantes y se acelerara esa expedición. Entonces, de pronto, en esa investigación te metes en un mundo que es totalmente ajeno a ti y dices, pues tengo que enlazarlo con Menorca, ¿no? Y lo que hice fue Pancha, que es la dama de compañía de Isabel Barreto, que de verdad se llamaba Pancha, la dama de compañía, pues la hago la primera mujer de la saga de la familia Ponce de Villasanta, que es la que llega a Menorca, y con eso enlazo en Menorca. Y dirás, ¿y cómo vienes a Málaga? Pues porque yo soy de la opinión de que todos y cada uno de nosotros deberíamos de dejar nuestra zona de confort, que es por supuesto nuestra ciudad y si podemos nuestro país, para aprender a querer mucho más lo que es nuestro. Así que de alguna forma obligo a Sara a que deje Menorca. Yo me imagino que todavía no habéis leído la novela, pero hay una parte muy importante que se desarrolla en Málaga y hay una recreación de la Málaga del siglo XVIII que es muy interesante. ¿Cómo has podido llegar a esa recreación desde el siglo XXI a la Málaga del XVIII? Porque realmente a veces de la descripción de la novela ella se ha retrotraído al siglo XVIII porque a veces no conocemos los recorridos que... Entonces ella nos va a explicar un poco la visión de la Málaga. Bueno, siendo una enamorada de Málaga como soy, lo que pasó fue que la novela normalmente me encontraba a mí. Yo, cuando llega Sara a Málaga, llega al puerto, se baja en el puerto, coge un carruaje, imaginaros que sube por calle Victoria, todo el camino nuevo hacia arriba y llega al Parador, que es donde yo me imagino que es su casa, pero su casa es todo el territorio antes de llegar al Parador. Ahí me imagino yo que está la casa palaciega donde va a vivir ella. Y por supuesto si ella vive en ese lugar, tengo que hablar del castillo de Gibralfaro. Y si ella ha desembarcado en el puerto, tengo que contar un poco la historia del puerto y hablar un poco del Galum y de los romanos y de quienes estuvieron aquí antes que nosotros. Y cuando ella tenía un mal día, pues cogía su caballo, bajaba el camino y se iba a mano derecha a la playa de Málaga. Y cuando empezó a aburrirse porque tenía demasiado tiempo libre, pues le manda a su tata de la casa en Málaga y baja el camino nuevo y hay una casa preciosa que yo llevaba mucho tiempo viendo, que estaba siempre a la venta y en ruina, y está justo antes de la iglesia de la Victoria. Entonces yo me imaginaba que ella iba ahí a tomar clases de pintura. Tenía que ser clases de pintura con un maestro que se llama Garciaga, que está hoy con nosotros aquí de hecho. Mi hermano fue la inspiración del maestro Garciaga. Y por supuesto, sí, ella iba a tomar clases en ese sitio, yo tenía que hablar del Templo de la Victoria. Y fue tan sorprendente para mí conocer la historia del Templo de la Victoria. De verdad, digo, es que somos de Málaga y nunca, porque se llama Real Sitio. Y solamente fui consciente cuando me puse a hacer la investigación. Y luego me pasé por Málaga y me fui a la catedral, porque yo de pronto me mimeticé, todos juntos conmigo, mimeticé con Sara, y está nuestra increíble catedral y la historia que tiene, y entonces voy creando personajes que me van encontrando a mí. Y por ejemplo hay un fraile súper simpático que tiene un burro que se llama Fandango,
y ese burro es un guiño al burro de Málaga, que todos conocemos. A ver, quien que no sea de Málaga no ha ido de pequeño a montarse en el burro de Málaga. Y luego conocer la historia del Perchel, que es maravillosa, hablar de nuestras iglesias. La verdad es que, insisto, como dije al principio, Álvaro, recibí mucho más de lo que yo daba. Yo creo que hubo un momento en el que tuve que controlar lo que investigaba sobre Málaga, porque me apasionaba muchísimo, como por ejemplo, si os paseáis por calle Granada, al inicio de calle Granada, por si no habéis sido conscientes de ello, hay una farmacia que está ahí desde 1736. Esto es maravilloso, porque Sara estaba en Málaga en 1770 y tanto. Eso quiere decir que ella iba a esa farmacia. Entonces yo me imaginaba calle Granada con esa farmacia y con tiendas de modistas. Y el mar, siempre el mar, ¿no? La importancia del mar en toda la novela tiene muchísima fuerza. Bueno, se te acaba en el tintero que una parte importante del desarrollo de la novela en Málaga es en el convento de la Trinidad, que es donde está Fray Miguel, que es protagonista esencial. Pero bueno, esto lo tenéis que descubrir leyendo el libro, porque si no, no lo vamos a dejar. Bueno, había otro tema que quería que entráramos en él, y era, ya sabemos tu inquietud por el tema de la relación con Estados Unidos y bueno, ya he mencionado que te habían dado un premio de la Asociación Bernardo de Galvez, que tú has participado para que esté presente el cuadro de Bernardo de Galvez en el Capitolio, y en la novela pues no podía faltar una parte de la Guerra de la Independencia. Entonces, ¿cómo has incorporado esa parte en tu novela? Esta parte fue muy fácil porque Menorca era como si dijéramos el centro de comunicaciones del Mediterráneo. En el puerto de Menorca todo se sabía porque había muchos barcos de paso. Entonces el padre de Sara es muy inquieto y siempre quiere saber qué es lo que está pasando por el mundo. Era como si dijésemos el teletipo de las noticias. Entonces yo conecto con Estados Unidos por los rumores que empezaba a haber sobre un coronel que se llamaba Washington, y a lo largo de toda la novela está un cameo, un hilo conductor de este coronel que luego se convierte en el jefe de los patriotas rebeldes, luego se convierte en general y, como todos sabéis, pues termina siendo el primer presidente de los Estados Unidos de América. Para mí era muy importante porque llevo muchos años dedicada a recuperar ese legado español en los Estados Unidos de América, y era inevitable que yo hiciera esos vínculos, porque desde la Catedral de Málaga, que como todos sabéis está muy vinculada a lo que es la Guerra de Independencia norteamericana, hasta el uso del dólar y por supuesto el reinado de Carlos III, que es la época en la que nos enfocamos del siglo XVIII, pues Carlos III era el artífice fundamental de que George Washington y sus 13 colonias rebeldes lograsen ganar la Guerra de Independencia. Entonces era un clamor, era una necesidad que en un libro histórico hablásemos de nuestra relación con lo que es la potencia más importante del mundo. Y yo creo que al final pues se cuadró sin tener que forzarlo, pues se quedó como un hilo conductor. Pedro Luis, le cedemos la palabra un momento a Pedro Luis. No, eso porque digo, me he matado por el camino, no me van a dejar hablar. Y además estaba un poco alucinado porque he venido corriendo y he tenido serios problemas. He derrapado 2 veces porque está la mitad nevado. Entre Cepa y Antequera me encontré una nieve brutal, estaba un poco más. Estaba eso, y entonces eso ha sido el primer problema. Y el segundo es que he visto cómo habéis estado con un micrófono los dos, pegándole portazos. Él quería que usásemos uno solo. Tiene la
alcachofa de la alcachofa. Tú ves, yo sabía, digo, vamos a ver, un misterio tiene que tener. Si tiene un misterio cada uno y te están pegando por retraso por coger el micrófono, algún misterio tiene que venir. Total, que entre Daniel, el micrófono mandado a la tarde. En el fondo yo creo que Eva García, Sara e Isabel Barreto es la misma persona. Cosa que a mí, que he escrito algunos libros, me parece que es vital. Tienes que tener una dificultad para mantener la atención del lector. El lector se puede desperdigar, el lector se puede ir por los cerros de Úbeda, el lector puede aburrirse. Tú no te puedes aburrir con el libro porque te estás enterando de cosas que tú dices, tengo que pasar otro folio, porque a ver, este tío que ha salido de aquí, ¿quién es? El burro este, ¿dónde está el burro? El burro era el cura, era la madre de la suegra de la Barreto, la madre de Sara, ¿quién es? Claro, y te vas enterando poquito a poco. Claro que me lo he leído. Álvaro, ¿tú te crees? Yo soy un profesional de esto, yo cobro por esto. Entonces, yo cobro por esto. Yo cobro por esto. No habíamos quedado en eso. Estoy bastante sorprendido. Sí que vas a ver lo de rapo con la nieve. Esto es una cosa. Entonces, me ha gustado el libro, me está gustando el libro. Me parece que es muy interesante, que sobre todo nos retrotrae a los que queremos a Málaga, conocemos a Málaga, una Málaga que para muchos puede ser desconocida, en este caso para mí no lo es, pero bueno, no lo es porque yo ya soy mucho mayor que Isabel Barreto, mucho mayor que ella, y entonces llevo muchos años estudiando Málaga. Entonces, esa Málaga existía de verdad. Era una Málaga pequeña, una Málaga atrofiada, una Málaga estrecha, una Málaga con un serio complejo de inferioridad ya respecto a otras urbes, respecto a otros elementos. ¿Por qué? Porque no hacíamos valer nuestra condición de puerto de primera importancia. Málaga tardó muchísimos años en darse a valer como puerto primordial a nivel comercial y a nivel, digamos, industrial y a nivel, digamos, pues de los viajeros. Aquí llegaban los viajeros como llegó Sara, como hubiera llegado Isabel Barreto, que a lo mejor llegó, no lo sabemos, porque ahí no ha conseguido documentación, ¿no? Pero vamos, si tú quieres hacer un documento de que Isabel Barreto llegó a Málaga. Como yo puedo escribir. Como tú puedes escribir, pues no hay ningún problema. Y entonces de ahí sale de la Casa del Algodón. Yo a Eva no la conocía hasta esta tarde. He hablado muchas veces con ella por teléfono. Álvaro me ha llamado la atención por mi atrevimiento a hablar con ella. Bueno, yo soy así, no me voy a morir de otra forma. Me lo he pasado muy bien hablando por teléfono con Eva, no sé si ella se lo pasa igual de bien conmigo. Y a mí me ha apasionado ese libro y creo que Eva es una persona que hay que recuperarla para Málaga. Málaga tiene una cantidad de gente desconocida que la quiere, que la ama, que la conoce, que no nos aprovechamos de ella. Entonces yo creo que Eva es de esas personas que hay que recuperarla. El hecho de que esté aquí, que Isabel de ámbito cultural, Isabel, eres un encanto, algún día Málaga te dará el homenaje que te mereces con este espacio, con este hueco tan importante para la cultura de base, para la cultura de base de Málaga. Esto no es la cultura elitista, esta es la cultura de base, es la cultura que atrae a la gente, que tiene a la gente, y a cambio de nada, porque el Corte Inglés lo hace e Isabel lo hace a cambio de nada, en un proyecto que es casi único en España, por no decir único, ¿no? Entonces, que estemos aquí me parece que es un hecho importante, pero hay que aprovechar gente como Eva. ¿Por qué? Porque esta es la gente que pone en valor Málaga. Porque en el fondo, la historia de Isabel Barreto y de Sara se retrotrae a Málaga. Y en el fondo estamos conociendo a la Málaga, que fueron las de nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, incluido el mío, uno que era cura. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? A mí me ha salido una velada de cofrade, yo creo que era por el padre, el bisabuelo ese cura que tuve, que nunca se salió de cura, hay que decirlo todo, nunca se salió de cura. Y yo le estoy muy agradecido, no que se saliera de cura, sino que tuviera una relación con alguien. Y entonces, yo considero que Eva la tenemos que incorporar. La hemos incorporado hoy con esta presentación, la incorporamos mañana en el curso Ejército y Sociedad, que ha creado una expectación brutal, codirigido por estas dos grandes eminencias, como son Fernández Berni y Álvaro Mendiola, dos malagueños que hay que poner en valor también, que habrá, bueno, grandes ponentes y que vamos a tener un tema importante. Puñeta, yo no sé si somos los mejores o los peores. Lo único que sé es que la única ministra del gobierno de España
que sea del color que sea, es ministra del Gobierno de España, que viene a un acto de la Universidad de Málaga, los cursos de verano, es al curso de Ejército y Sociedad, y viene la ministra del Ejército de España, que hoy, por cierto, por si no lo sabéis, estaba en Sevilla y después fui a Campanilla, todo derrapando con el coche, y me llama el dueño de Gutiérrez Puerto y me dice: oye, que hay aquí 5 tíos con un perro buscando quién viene el viernes. Digo: tú no sabes quién viene el viernes, mejor. Dice: y si quieren comer, ¿qué hago? Digo: cobrarle, si quieren comer, le cobran. ¿Qué me va a dar mi comida? Me voy a tener que pagar yo al perro y a los 5. Digo: cobrarle, que es lo que hagan. Digo: tú dime los precios que tienes, que te conozcan. Y nada, pero bueno, yo ya me desenrollo, venía muy estresado, perdonad. Eva, me ha encantado tu libro, me encantas tú, entre paréntesis, para que Álvaro no me decaña. Creo que hay que recuperarte para Málaga. Necesitamos en Málaga gente como tú, gente que escriba de Málaga, gente que ponga en valor Málaga, gente que hable de Málaga. Tú, que además eres responsable de Legacy, fundadora de Legacy, yo creo que hay poca gente en este país, y tenemos que ponerlo en valor, relacionada con Málaga o de Málaga, que esté haciendo más por limpiar el nombre de la España que conquistó América. Y eso en un país de acomplejados tiene muchísimo mérito. Tú ves a la profesora Elvira, tú ves a Miguel Ruiz Montañés, tú ves a Eva y tú dices: está a gusto, están reivindicando lo que hizo España. Tú ves el legado de Macharavillaya, de Bernardo de Galvez, estamos reivindicando lo que hicimos. Perdón, ya está bien, pusimos la primera universidad en América, fuimos los primeros que reconocimos la ciudadanía a los indígenas, fuimos los primeros que nos casamos, yo no, con India. Fue muy importante lo que hicimos, y es gente que hay que poner en valor. Entonces yo pido que este tipo de gente, la sociedad civil, los aupe, los arrope, porque es complicado. Porque después te viene un presidente de México, descerebrado, populista, y dice que éramos todos unos tal, cuando ellos se comían a los niños, se los comían, gratis, no cobraban, se los comían como un kebab, era un kebab, los niños eran un kebab, y no pasaba nada, Entonces es muy importante que reivindiquemos esa figura de que España tiene que tener la cabeza orgullosa, feliz y levantada por lo que hicimos en América. Eva, yo, Pedro Luis Gómez Carmona, que ha atrapado 2 veces entre este país y Antequera, y una entre Antequera y Campillo, te da las gracias por lo que has hecho y te animo a que sigas escribiendo y que una parte de tus beneficios sea para mí. Muchísimas gracias. Bueno, secretito en reunión. Vamos a ver esto qué es. Viene uno estampado en el coche. Me tengo que turnar ahora. Bueno, pero es que estábamos viendo el tiempo que nos queda, entonces... Muy poco. Entonces Eva nos va a hacer la visión más personal que ella tiene de Isabel Barreto, pero brevemente porque tenemos que cumplir el horario. De todas maneras, Pedro, muchísimas gracias por haber llegado con tiempo suficiente para... Tú sabes que yo por ti mato, o sea, que no hay problema. Yo por ti y por Paco mato, o sea, que no hay ningún problema. Pero comeros el pollo, por favor. A ver, yo lo primero quiero agradecer a Pedro las cosas tan bonitas que ha dicho. De verdad, muchísimas gracias, Pedro. Claro, tú te creías que yo estaba pintando la pared. Ha venido de un almuerzo desde Sevilla, en serio, eso tiene mucho mérito. Quiero pedirte disculpas, Isabel, porque no te he agradecido en el inicio el lujo que tenemos por estar aquí hoy. Sé que hiciste el hueco y de verdad es un lujo. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Gracias, Isabel, discúlpame porque te tenía que haber agradecido en primera línea de saludo. Y voy a contestar a la pregunta que me ha hecho Álvaro, pero antes quiero decir que necesitamos que Málaga salga más allá de las fronteras de Andalucía.
necesitamos que Málaga se europeice y necesitamos que Málaga se internacionalice. Hoy estoy fatal con las palabras. Si me da mal que estás tú para corregirme. Y cuando digo eso no me refiero a que venga mucha más gente, no. Me refiero a que se tiene que conocer nuestra historia. El turismo histórico, y aquí hay unos cuantos representantes del mundo del turismo al que yo quiero tanto, tiene que hacerse eco, ¿no? de esa historia de nuestra Málaga que es tan exportable. Y yo de verdad lo que quiero y por lo que voy a pelear con uñas y dientes es porque se haga una película o una serie de 8 capítulos por lo menos. Pedro Luis, toma nota, apúntalo. ¿Vale? para que salga esa Málaga que nunca sale, porque sale mucho Madrid, sale Barcelona, sale Sevilla, pero necesitamos que salga Málaga. Mi visión más personal sobre Isabel Barreto es que fue una adelantada a su tiempo. Esta mujer iba mucho más allá de lo que todos nos podamos imaginar. La historia la trató mal, porque obviamente el piloto mayor de la expedición era un señor muy enfadado, no le gustaban los militares, no le gustaban las mujeres y no le gustaba nada de nada. Y bueno, pues escribía cosas sobre ellas que hay que poner en tela de juicio. No se puede decir si era verdad o mentira, pero se tiene que poner en tela de juicio. Yo, con el cariño tan fuerte que le he tomado a Isabel y con la ayuda de mi creativo favorito, que es mi hermano, pues me he atrevido a hacer una imagen de Isabel Barreto que os voy a presentar en primicia hoy aquí en el Corte Inglés en un pequeño tráiler que hemos hecho sobre Isabel Barreto. Soy Isabel Barreto, española de Pontevedra, y desde 1595 la primera mujer almirante de la historia de la navegación. Adelantada de las Islas Salomón, capitán general y almirante de la flota de Su Majestad el Rey Felipe II. La historia no me hizo justicia. Ahora me puedes encontrar en la novela La Casa del Algodón y vuelvo con más fuerza y determinación. No seré para la historia una dulce damisela más, una mujer invisible, ni por 100.000 ducados. Bueno, pues voy a cerrar. Yo de verdad que es que tenía que ser en Málaga. ¿Lo puedes poner otra vez? No. ¿Iba a hacer una foto contigo y con Álvaro? ¿Por qué no ha salido Álvaro? Nada, luego lo hacemos. No, yo ya lo hago con fotos. Pero ahora cuando terminemos la hacemos. Ya no lo hago. Ya no la hacemos. A ver, hay una persona aquí que me está concediendo un regalo increíble. Ella es Mónica Cortés, está sentada con su marido Miguel Ángel. Son dos pedazos de artistas, de verdad. Yo cuando oigo cantar a esta mujer siempre se me pone la piel de gallina. Y quiero relacionarlo con un texto que hay dentro del libro, que es una carta que se escribe desde Málaga. Vamos a tener un libro que habla de Málaga con una carta que se escribe desde Málaga y una cantante de Málaga con una canción de una malagueña. Os voy a leer unos trozos de la carta porque el libro, como bien sabéis, es romántico, de aventuras, histórico. Carta de Sara, Málaga, año del Señor de 1776. Desde el balcón de mi alcoba. Mi amado Señor, con pluma en mano, me imagino cual ave veloz alzando el vuelo a su encuentro. Le imagino en una tranquila noche en la inmensidad de la mar, en un barco, ese en el que tantas batallas ha librado. Sobrevuelo los mástiles para poder colarme por su ventana, imaginándome sentada en su regazo, acariciando su pelo plateado, besando su cicatriz, su boca, deleitándome en el dulce vaivén de sus labios encontrando los míos. Pero abro los ojos y sigo pétrea en mi balcón. Le escribo esta carta con las entrañas hechas tinta. Le grito las letras con la esperanza de que su zumbido le llegue allá donde quiera que esté,
para que la fuerza del mar se haga mi aliada y su brisa le traiga más cerca de mí, porque hoy le necesito como nunca he necesitado a nadie en mi vida. La huella que ha dejado en mí es indeleble. Su paso por mi vida ha ido más allá de la casualidad, más allá de lo explicable. Debo partir de forma inmediata, con rumbo incierto incluso a mi persona. Pero si aún a pesar de lo incierto, a pesar del tiempo y la distancia, sigue pensando en mí, si aún permanecen en su corazón los sentimientos que me confesó, entonces le ruego que vuelva a mí. No me imagino sin vos en mi nuevo camino. Atraviéseme la vida. Y ahora nuestra querida Mónica nos va a deleitar con una canción que fue inevitable que la relacionara con esta carta y con esa última palabra que os acabo de decir de atraviésame la vida. Gracias, Mónica. Empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva, aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Ay, pasan, los coches pasan con su historia. La vida queda en las casas y en la memoria. La libertad que yo probé contigo, no hay vergüenza, te lo digo, y era lo que más me frenaba. Por miedo a no saber corresponderme, que por una fe valiente como afronta lo que pasa. Arráncame la piel, la tira, porque sé, pasaste por mi lado y no te supe ver. Arráncame y
Pues yo Fantástico. hoy abrí unas cuantas preguntas del público, ¿qué os parece? Y Estamos en hora, estamos en yo tiempo. creo que Álvaro, sí. tú que llevas el control. Tenemos 10 minutillos de preguntas y luego estaré aquí firmando libros a quien quiera que le firme libros, claro. Creo que puede ser mejor que firme el libro, así ofensivo. Sí. Claro, es importante. Sí, pero bueno, me ¿Hay gustaría... alguna pregunta? A ver si hay alguna pregunta. No hay pregunta, somos magníficos. Suele ocurrir. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están? Suele ocurrir. Los libros están abajo, ¿no? Abajo, sí. Abajo. Entonces, Hay que Sí, bajar, sí. comprarlo. Firmas y- abajo, porque aquí No, firmo aquí. Firma aquí, ¿no, Isabel? Firma aquí. Sí, sí. Hay que bajar a la librería, sí, comprar 50 o 100, ¿no? Más o menos. Yo siempre digo que controlaros. Yo sé que queréis comprar unos 9 o 10 libros, pero con que os llevéis hoy 3 está bien, ¿eh? De verdad, no os volváis locos. Pedro y Álvaro. Empiezo por Álvaro, gracias por acompañarme, por presentarme, por arroparme. Este es un día inolvidable. Gracias Álvaro, de verdad, un lujo. Pedro Luis, nuestro primer encuentro ha sido de película. Ahora. Ha sido ahora, claro. O sea, imaginaros, yo lo he conocido entrando corriendo por la puerta, viniendo de derrapar en la nieve a 6 grados bajo cero ahí fuera. Ha sido ahora. En un Lamborghini que vais a ver amarillo según salgáis, que hace juego con la portada del libro. Dos pingüinos muertos. Y de verdad, gracias por tu generosidad, Pedro Luis, porque no me conocías y tengo que decirte que ha sido increíble el esfuerzo que has hecho y el cariño que le has puesto y las palabras que has dicho, de verdad, un lujo. Muchísimas gracias. Y la suerte que has tenido. Y la suerte que tenía. De que no ha habido nada por la carretera con la No niña. hay una por carretera. Ya te he dicho que lo que diga Álvaro, lo que diga Paco, para mí es palabra dogma de fe y yo estoy encantado. Otra cosa es que me haya gustado tu forma de ser por lo que hemos hablado por teléfono y que me haya gustado cómo has aguantado a este personaje que soy yo, que no se contiene con nada. Y te digo que el libro me ha gustado, me está gustando mucho, me ha gustado. Y me parece que es muy importante lo que he dicho antes, reivindicar las personas que desde Málaga estáis capitaneando esa limpieza del nombre de España ante el nuevo mundo, que hagamos más fuerza y que tengamos más fuerza y que reivindiquemos ante las autoridades, a ver si algún día las autoridades nos hacen caso, para conseguirlo. Sí, definitivamente. Vamos a traer la exposición de Legacy a Málaga, no sé cuándo, pero la voy a traer con mucho cariño y vais a ver la de cosas que tiene Málaga que contar sobre el legado en los Estados Unidos. Desde el vino de Málaga, que le encantaba a George Washington, hasta la manquita de nuestra catedral. Pánico me da, porque eso va a costar trabajar a mí. Exactamente, yo lo lanzo ya. Pánico me da que traiga la exposición aquí, vamos, madre mía, pánico me da. Ya, claro. Pánico me da. Como lo he hecho públicamente, pues se coja ahí en trampa y a ver si antes de que acabe el año logramos traer la exposición. No, será muy tarde, tiene septiembre, ¿cómo que? Bueno, pues insisto, ¿ninguna pregunta? Yo pensé que, bueno, digo, dejo 15 minutos porque se habrá levantado la curiosidad de... Todavía no han leído el libro. La experiencia dice No, que... pero algo sobre... La No, experiencia dice que es complicado que me que es pregunten. complicado la pregunta. Bueno, pues entonces quiero agradecer de nuevo a que se ha puesto la carne de gallina con el arráncame. Yo de verdad, cada vez que oigo a Mónica, es que qué lujo. Mónica, un gran aplauso para nuestro talento. Maravilloso. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo libro. O la exposición. Muchas gracias, buenas tardes. Los cheques los recogéis en la puerta, los sacáis, están nominales, no hay problema. Pues nada, gracias. Ay, no,
Que dije que iba a ser más corto, ¿eh? Ah, vale. Que dije que iba a ser más corto. Ah. Paco Fernández Berni con V. Pero, ¿quieres todo o Paco? Paco seguro, ¿no? No me acuerdo cuando te la di. La viste en Madrid. Con lo de Bernardo de Galvez. Pues llévate. Mañana nos vemos, mañana. Ah, claro. Pues sí. Juan. Compañero tuyo en el curso que organiza esta gente. Ah, Soy uno de sí, los pues ponentes qué bien, del qué viernes. suerte, qué lujo tenerte aquí, Juan. Esto es una muy buena presentación, ¿eh? Pero yo soy de los que tienen que estudiar. Nosotros estamos haciendo un curso. Y jefe de los legionarios. Ah, sí. Sí. ¿Eres coronel? Sí. Y jefe, lo voy a poner tal cual, de los legionarios. De los legionarios jubilados, claro. Bueno, como ves, me he explayado, ¿eh? Sí, sí, muchísimas gracias. Lo que voy a presumir. Ahí está, listo. Esto es para mi hijo, es un admirador tuyo y Ah, además sí, un gran bueno, defensor de un Málaga. admirador mío. Es diputado. Es diputado, lo necesito. ¿En Madrid? De Ciudadanos, ya, caray, Ah, pues ya. ya me- Es el padre de despedida. Bueno, no importa. sí. Guillermo. Guillermo. Año del Señor de 1596. Un barco a la deriva y el cuaderno de bitácora de la primera mujer almirante de nuestra historia, una intrépida gallega de nombre Isabel Barreto. Ella se convierte en el referente de la familia Ponce de Villasanta. Esta historia está inspirada en hechos reales, en una época de la que solo podemos intuir la dureza del entorno de los que la protagonizaron. Viajaremos a aquellos inexplorados años para ser testigos, con fugaces momentos, de lo que ocurrió gracias al relato de Sara, madre, hija, esposa y sobre todo guerrera incansable, con un inquebrantable espíritu de superación. Navegaremos por el reinado de Felipe II, nos enfrentaremos a los ingleses invasores, conoceremos más del siglo de las luces y de la guerra de independencia norteamericana. Nos encontraremos de frente con la Revolución Francesa. Os invitamos a subir con Sara al desván de los recuerdos, a trastear en sus cajas y leer en sus documentos para poder intimar con esta familia. Los Ponce de Villasanta son fuertes como un roble y duros como la piedra. Su vida no fue fácil, pero a pesar de los avatares del tiempo con sus impredecibles misterios, logran crecer en la adversidad. Se hacen fuertes, a veces casi invencibles.